Hola chicos, bienvenidos a mi canal, soy Cristina y hoy vamos a hacer un pequeño vídeo review de la Huion Canvas 16 2021. El año pasado Huion rediseñó su modelo más popular, la Canvas 16, convirtiéndola en una tableta muchísimo más ligera y más portable, con un precio no superior a los 350 euros. La nueva Canvas 16 tiene un grosor de 12 milímetros y un peso de 1,26 kilogramos, lo que la hace fácilmente transportable e incluso os puede permitir trabajar desde el sofá o desde la cama sin tener una tableta muy pesada en vuestras piernas. En mi caso, yo tengo un PC que no reconoce USB-C, o sea, un portátil que no reconoce USB-C, y por lo tanto para mí es un poco engorroso porque tengo que conectar el cable 3 en 1 en el ordenador, en la tablet, y por tanto tengo un lío de cables inmenso. Pero si tenéis la suerte de tener un Mac, solamente con el cable USB-C a USB-C será suficiente para conectar vuestra tableta y no hará falta conectarla ni siquiera a la corriente. La pantalla es laminada y tiene una resolución de 1920 x 1080 con un ángulo de visión de 178 grados. En cuanto a la gama de colores, se nos presenta con un 120% de sRGB y 17,6 millones de colores en pantalla, lo que es una barbaridad y vais a estar muy contentos con el color que obtenéis. En mi experiencia yo no he encontrado mucha variedad tonal con respecto a otros de mis dispositivos, por lo tanto eso es bueno porque más o menos tendréis el mismo color en todos. Sí es verdad que me gustaría recomendaros que usarais un calibrador de color, que lo podéis conseguir en cualquier tienda online, para así saber exactamente que todas vuestras pantallas están calibradas y que por tanto vais a ver el mismo color exactamente en todas. La Huion Canvas 16 trae de fábrica una lámina protectora antibrillos que además nos proporcionará esa textura rugosa para dibujar y tener esa sensación de dibujar sobre papel. Cuando desembaléis vuestro producto, id con mucho cuidado a la hora de quitar el primer plástico protector, porque yo sí tuve un problema que empecé a quitar un poco lo que era la lámina anti-glare o antibrillos, y hubiese sido un desastre, así que cuando lo vayáis a hacer, ir con cuidado y prestar mucha atención que no os lleváis las dos cosas a la vez. Y hablando de packaging, como siempre, Huion nos trae sus productos envueltos con gran mimo y en cajas con acabados excelentes. En su interior encontraremos el cable 3 en 1 para la conexión al PC, junto con un alargador USB que viene muy bien en caso de no tener los enchufes muy cerca, y además el adaptador a la corriente, en mi caso para Europa. También lleva un cable USB-C de USB-C a USB-C para conectar con los Mac, y también he leído que puedes conectar teléfonos móviles y la Switch. Y es muy útil porque si lo conectas en el Mac, como ya he dicho anteriormente, solamente con ese cable vas a tener tu tablet conectada y no hace falta que la conectes a la corriente. También encontramos un portalápices con 10 minas o con 10 puntos de recambio en el interior y un guante y un pañito para limpiar tu pantalla. En mi caso, la Huion Canvas 16 vino con un soporte que nos permite escoger el ángulo más cómodo para dibujar. Yo siempre recomiendo coger los soportes porque si no ponéis soporte, la tablet os va a quedar a nivel de la mesa, o sea, completamente horizontal, y eso a la hora de trabajar, si vais a estar muchísimas horas trabajando con ella, puede dar problemas en las cervicales. Creo que el soporte que trae Huion es de muy buena calidad. Tienes diferentes niveles para diferentes ángulos para poder poner la tablet o más horizontal o más vertical, lo que te facilita muchísimo el trabajo.
Por último, encontramos el lápiz digital PW517 con una tecnología mejorada Pentec de 3.0. Tiene 8192 niveles de presión. Creo que hoy en día ya no se nota tanto, porque más o menos todos los lápices tienen los mismos niveles de presión, rondando los 8000. Pero sí es verdad que cuando tú dibujas líneas muy finas, tú puedes dibujar líneas muy finas, puedes dibujar líneas más gruesas y que tienes una gran variedad de presión que escoger dependiendo de lo que tú quieras dibujar. Además soporta el reconocimiento de inclinación de 60 grados, lo que viene muy bien para sombreados o para crear texturas. La Canvas 16 tiene soporte tanto para diestros y para zurdos. Tiene en un lado unos botones, unos shortcuts que tú puedes cambiar. O sea, si le das la vuelta a la tablet, tú puedes usarlos y ponerlos en la derecha o en la izquierda independientemente. Hay una opción en los drivers de Huion que te permite cambiar la rotación de la pantalla para que tú puedas usar tu tableta ya seas zurdo o diestro. Como decía, la Huion viene con 10 teclas personalizables a uno de los lados. Y si además te quedas corto con 10, siempre tienes la opción de adquirir el Kai Dial, que es el K10-100, que viene con 18 teclas más 3 adicionales en la ruedecita, que al presionar el botón que tienes en el centro, puedes cambiar entre diferentes opciones. He estado las últimas 3 semanas trabajando con la Huion Canvas 16 2021 y sinceramente me ha resultado muy cómodo trabajar con ella. Sí es verdad que Huion tiene otros modelos superiores del mismo tamaño, como por ejemplo la Canvas Pro 16 o la Canvas Pro 16 Plus, que tienen algunos añadidos en tecnología, pero también tienen mejor pantalla. Una es 2,5K y la otra es 4K. Sí es verdad que con la Canvas 16 normal no he tenido ningún problema en realizar trabajos profesionales. No se ha sobrecalentado en exceso, o sea, lo normal para una tableta que va conectada a la corriente. Y no he notado tampoco un excesivo delay entre el dibujo, o sea, entre lo que yo dibujo y lo que se ve en la pantalla. Ya sabéis que este tipo de pantallas, no solamente, obviamente no Huion, sino todas las pantallas gráficas, siempre tienen un poquito de retardo a la hora de dibujar. Eso significa que cuando tú haces una línea, a veces hay como un espacio entre tu movimiento y lo que aparece en la pantalla. Sí es verdad que con la Huion Canvas 16 no he notado eso, o sea, si ha ocurrido yo no me he dado cuenta, o sea, es prácticamente imperceptible. No quiere decir que no lo tenga, sí lo debe de tener, pero no es algo que sea excesivamente molesto a la hora de dibujar. Además, creo que el tamaño de la pantalla es ideal. Creo que las 16 pulgadas se adaptan muy bien a la hora de dibujar porque no tienes que preocuparte de todo el espacio en blanco. Así que en mi opinión las 16 pulgadas son uno de los mejores tamaños para empezar a dibujar. Si tú te quieres comprar tu primera tableta, te aconsejo que como mínimo partas de 16 pulgadas. Creo que la relación calidad-precio es excelente, así que esta tableta puede ser tanto para personas que empiezan como para profesionales que necesitan una tableta adicional o incluso tener una tableta principal. Vais a poder hacer cualquier tipo de trabajo, vais a poder trabajar con Photoshop, con Clip Studio Paint, con Illustrator, con Pentool-SAI, con Krita, o sea, tiene soporte para muchísimos programas y cuando digo de soporte significa cuando tú puedes configurar las teclas personalizables, los 10 shortcuts, para que tú puedas usarlos y trabajar con ellos. Por lo tanto, es una tableta que yo recomendaría mucho si tienes un presupuesto limitado o no quieres gastarte muchísimo en una tableta porque a lo mejor no le das o no vas a dibujar 24 horas al día, o tienes otra tableta y necesitas una extra para tu estudio, por ejemplo. Yo sí que recomendaría la Canvas 16. Estoy muy contenta con ella y probablemente siga utilizándola durante mucho tiempo porque ahora mismo he reemplazado la de 12 pulgadas por la Canvas 16 y es la que uso para mis clases de dibujo, para mis sesiones de Zoom, etcétera. Así que se adapta muy bien a mi espacio de trabajo porque tengo un escritorio muy pequeñito, entonces es el tamaño ideal para mí. Así que si tenéis poco espacio, también creo que es una muy buena opción. Y con esto espero haber ayudado a vuestra toma de decisión sobre esta tableta. Es ligera, accesible, es una herramienta muy potente para trabajar tanto para profesionales como para personas que están estudiando o empezando en la profesión.
Y por lo tanto, esta es mi opinión. Espero veros en el próximo vídeo y feliz semana. Adiós.